Bueno, y familiares de víctimas de violencia en la macrozona sur entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric. En ella solicitaron que su gobierno priorice el tema de la crisis de seguridad y apoye una ley de reparación para los afectados por esta. Para conocer los detalles de esta petición vamos a tomar contacto ahora con Lisette Ovalle, hija de Joel Ovalle, agricultor asesinado en Angol. ¿Cómo estás, Lisette? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Lisette, yo te quería preguntar en qué consiste esta carta que precisamente le entregaron al presidente Gabriel Boric. Bueno, en la carta nosotros lo que pedimos es que no se olviden de las familias que están sufriendo. Son más de 50 personas las que han sido asesinadas en la Araucanía y el gobierno no ha estado a la altura. Nosotros, a pesar de nuestra situación, de nuestro dolor, estamos de pie para luchar por la gente que ya no está y que necesitamos que no se olviden. Eso es lo que nosotros buscamos, que el gobierno, ahora yo escuché las declaraciones de la ministra y al final no habla nada de las víctimas, de la gente que ha sido desplazada de sus lugares, producto de la violencia, de que le han quemado sus casas, de que han asesinado a una de sus familiares y, y nada, o sea, no hay respuesta para nosotros, no hay reuniones, no hay nada, simplemente la gente fallece y pasa a ser un número más. Entonces nosotros a través de la carta queremos decirle al presidente que nosotros estamos aquí, que seguimos sufriendo, que nuestros hijos, nuestras familias siguen sufriendo la Araucanía, porque yo principalmente, por ejemplo, no puedo ir a la región, no puedo ir a la casa que era de mis papás porque arriesgo mi vida. Entonces, eh, Bien, ahí estábamos escuchando, estamos conversando justamente con Lisette Ovalle. Ella es hija de Joel Ovalle, agricultor que fue asesinado en Angol. Ahí sí te escuchamos bien, Lisette, que sabía. ¿Nos escuchas bien? sí. Sí, perfecto. Bueno, que justamente me estabas contando, igual te quería preguntar respecto a qué te habían parecido las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, considerando que ella aseguró que el gobierno ha tomado dos caminos, podríamos decir, la macrozona sur. Uno es el resguardo del Estado de Derecho y por otro lado que había desplegado el gobierno este plan Buen Vivir y que justamente tiene como objetivo tender puentes precisamente para el diálogo con las comunidades. ¿Consideras que esas dos medidas o esas dos iniciativas por parte del gobierno no son suficientes, sobre todo para ti y para varias personas más que están en tu situación, que son familiares de víctimas de violencia en la macrozona sur? No, yo considero que no son suficientes porque lo que ella explica ahí es que van a ser caminos, acceso para que la gente tenga luz, agua. Esas cosas mi papá las tenía en su casa, pero mi papá simplemente fue asesinado porque alguien dijo que mi papá ya debería dejar de existir, nada más que por eso. Porque él estaba a favor de construir diálogos, de que a la gente que había sido víctima del terrorismo, el Estado se hiciera responsable y se enfrentó y pagó las consecuencias de eso. Yo creo que aquí falta que el gobierno se ponga de parte de las víctimas, porque hay gente que, yo perdí a mi padre, hay personas que han perdido a su esposo, a sus hijos, y nadie dice nada, simplemente empiezan con el diálogo, con las comunidades y eso, pero y la gente que ha sido también desplazada de sus hogares cuando han sido quemadas sus casas, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos niños que ya no pueden ir al colegio que iban antes? Su vida de un día para otro cambia 180 grados y nadie hace nada y pasamos a ser un número más. O sea, mi papá y toda la gente que ha fallecido pasó a ser un número más, que es la zona sur y ahora ya está el Biobío, la Araucanía y ahora la región de los lagos. Entonces esto nos va mejorando, cada vez va avanzando el terrorismo, cada vez va avanzando la violencia y el estado de excepción yo considero que más que preventivo ya tiene que ser buscar a los responsables, más que prevenir, porque al final que los militares resguarden la ruta 5 Sur no sirve de nada si cuando a mi papá lo asesinaron cuando estaba a 500 metros de su casa. Claro. O sea, lo que ustedes piden justamente al gobierno es que se priorice y que se impulse una ley para la reparación de las víctimas. Sí, una ley para reparación de las víctimas. La gente siempre considera que cuando hablamos de reparación estamos hablando de dinero, no es así. Yo necesito que a mí me reparen el derecho a volver a la casa que era de mis Claro. papás, que no lo tengo.
porque yo no puedo transitar libremente por la región de la Araucanía porque corro el riesgo de pasar la misma situación que sufrió mi papá. Mi familia vive allá en el sur, mis tíos viven en el sur y mis tíos están amenazados de muerte que no pueden volver al campo. Entonces, cuando alguien te llama por teléfono y te dice, tú no puedes volver acá porque vas a pagar igual que tu hermano, no se está respetando mi derecho. No se está respetando el derecho de mis familiares a transitar por la Araucanía. Y eso es lo que yo necesito, que el Estado se ponga la mano en el corazón y diga, no, aquí hay gente que lo está pasando mal y no los podemos olvidar, no los podemos dejar ahí. ¿Se sienten desprotegidos, Lisette, en la macrozona sur? Sí, la gente está desprotegida, la gente tiene miedo. Así como es mi situación, hay muchas más personas que tienen miedo de hablar porque siguen viviendo ahí, están atemorizados, amedrentados por unos pocos. Porque si hablan, corren el riesgo que vayan, le incendien la casa y hay gente que no tiene dónde irse. Entonces, es todo un... O sea, mi papá lo asesinaron, pasó, yo no puedo ir allá, mis tíos están sufriendo que tienen que estar, si es que para un auto fuera de su casa, a ver que si no le vienen a disparar. Entonces, igual es complicado y así como en mi caso hay miles de más, piensen, son 50 personas que han sido asesinadas. Y siguen sumando personas, siguen sumando atentados, siguen sumando quemas de casas, porque aquí igual se habla siempre sale el tema de las forestales y eso, pero hay gente que tiene un puro camión que era su fuente de trabajo y se la incendiaron y no tiene nada más que hacer. Claro. ¿Y qué pasa con esas personas? Sí. ¿Qué pasa con esas personas? Es la gran pregunta que ustedes se hacen y que llevan varios meses, incluso años, haciéndose la misma pregunta y no reciben respuesta. No, son 25 años de conflicto. Piensen que antes inicialmente era violencia rural, Claro. pero ahora ya pasó de ser violencia rural a asesinatos, porque no estamos hablando de que te quemaron la casa y no, o sea, piensa, la familia Lucy que la quemaron ahí pidiendo auxilio. Mi papá iba llegando a su casa tranquilamente, le dispararon en su vehículo y la persona que iba con él le dijeron que si quería vivir que corriera. Entonces, de hecho, en el caso de tu padre, él tuvo que lidiar, tengo entendido, con amenazas y hostigamientos durante cerca de una década, ¿o no? sí, mi papá se fue a vivir inicialmente para estar tranquilo en el 2008 al campo y ahí ya estaba el tema del conflicto, empezaron a quemaron la casa de mi abuelo, que eran como los vecinos de mi papá, la casa de una hermana de mi papá, y mi papá dijo, la gente no se puede ir de aquí, si yo he vivido toda mi vida aquí, ¿cómo me van a echar? Yo no me voy a ir. Y él se puso en esa parada de que él no iba a irse tan fácil, que el Estado se tenía que hacer responsable, que la gente que le estaban quemando, el Estado la tenía que proteger, y se organizó a la gente para que tuvieran radio, para que se pudieran comunicar, si veían un vehículo extraño, alguna cosa, para que estuvieran coordinados con carabineros, y se organizó y lo hizo y luchó y se enfrentó y eso corría riesgo de que iban y le disparaban, mi mamá se tenía que meter debajo de la cama. Yo vacacioné un montón de tiempo con los carabineros ahí día y noche custodiando la casa, entonces igual eh, son años que al final mi papá terminó pagando las consecuencias de haber sido una persona que fue de frente, derechamente. Qué fuerte relato, Lisette. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. De verdad que de corazón espero que justamente tengan un buen feedback por parte del gobierno respecto a su carta y también sobre todo a esta ley que tú propones de reparación a las víctimas de la macrozona sur. Muchas gracias, Lisette. Que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.